Vamos ahora con el ejercicio 6. Una torre de 125 pies se localiza en la ladera de una montaña que tiene una inclinación de 32 grados respecto al horizontal. Se fijará un alambre de sujeción a la parte superior de la torre y se anclará en un punto 55 pies colina abajo de la base de la torre. Encuentra la longitud más corta de alambre necesaria. Entonces, representando el problema, tenemos esta torre representada con la distancia entre B y C, cuya altura es 125 pies. Y se va a anclar un cable desde la punta de la torre hasta un punto A 55 pies de la base de la torre, representada por la letra C. La inclinación de la ladera es de 32 grados respecto a la horizontal y, como nos dice el problema, tenemos que hallar esta distancia C, que sería la longitud del alambre entre A y B. Entonces, para eso debemos mirar qué datos tenemos. Entonces tenemos este lado del triángulo en azul, el lado AC, y el lado BC, que mide 125 pies. Con estos dos lados debemos hallar este lado C. No obstante, si queremos poderlo hallar, por ejemplo, por la ley de cosenos, necesitaríamos también este ángulo del vértice C. Entonces, para hallar ese ángulo, vamos a utilizar este triángulo rectángulo naranja que se forma entre A, C y D. Entonces vamos a dibujarlo aquí por aparte. Entonces este sería el triángulo rectángulo. Este ángulo acá mide 32 grados. Este ángulo de acá es un ángulo recto, entonces mide 90. Y el ángulo interno de acá lo podemos determinar sabiendo que la suma de los ángulos internos es igual a 180. Entonces 180 grados, menos 32 grados menos 90 grados, que sería el ángulo recto de acá, es igual a 58 grados. 58 grados es este ángulo de acá, que si lo representáramos aquí sería el ángulo formado acá. Esto mide 58. Con negro. Entonces aquí mide 58 grados. Pero necesitamos hallar el ángulo en el vértice C, pero el ángulo interno del triángulo azul formado entre los lados AC y BC. ¿Cómo hacemos para hallarlo? Si nos fijamos, todo el ángulo completo, si le diéramos media vuelta, nos formaría 180 grados. Es decir que este ángulo de acá podríamos hallarlo si a 180 grados le restáramos este ángulo de acá, 58 grados. Ya que si sumamos el ángulo interno del vértice C con este ángulo de 58, nos va a dar 180 grados, que sería media vuelta. De 180 grados menos 58 grados daría 122 grados. Entonces este ángulo de acá mide 122 grados. Una vez que tenemos este ángulo, podemos usar la ley del coseno para determinar este lado C. Entonces tenemos que C a la 2 es igual a A la 2. Entonces A la 2 sería 125. A sería 125, que es el lado opuesto a el ángulo en el vértice A. Y B minúscula sería el ángulo opuesto sería el lado opuesto al ángulo B, que sería aquí 55.
Pues ya conociendo eso, tenemos entonces a a la 2 más b a la 2 menos 2 por a por b por el coseno del ángulo en C mayúsculo, que es 122. Entonces vamos a reemplazar por los valores numéricos, sería 125 a la 2, que sería a la 2, más b a la 2, que sería 55 a la 2, menos 2 por a por b, que sería 125 por 55, por el coseno de C, que es 122 grados. Esta operación nos daría 25.936.4. Entonces, este 2 que está aquí como exponente pasa al otro lado como raíz. Nos daría 25.936.4. Eso nos daría 161,04. Es decir, esta sería la distancia del cable de A a B, es decir, desde la punta de la torre hasta el punto que está a 55 pies de la base de la torre. Serían 161,04 pies de distancia. Y esa sería la respuesta.